El gobierno de los Estados Unidos sigue aumentando los esfuerzos para llevar más casos de desnaturalización ante las cortes. Un reciente reporte de la prensa estadounidense asegura que la administración tiene 250 casos que pretende llevar a su final, o sea, a completar el proceso de desnaturalización en una corte civil antes del otoño, es decir, antes que se acabe el año fiscal que transcurre, que se acaba en el mes de octubre. Las autoridades, como ya habían anunciado que esto iba a suceder, que iban a comenzar a investigar solicitudes de ciudadanía o ciudadanías ya otorgadas que tuvieran sospechas de que se había cometido algún fraude o que había información incorrecta o que se había cometido un delito a la hora de presentar esta ciudadanía. Entonces, el gobierno ha iniciado estos procesos que es un aumento considerable a lo que sucedía antes, años anteriores, serían 8 o 10 casos de desnaturalización los que llegaban a las cortes. Este año, que es el primer año en que se lleva a cabo este esfuerzo superior al que se ha hecho en otras oportunidades, pues son 250 casos antes de que termine el año fiscal. De completarse esos 250 casos con victorias para el gobierno, porque esto no es un caso simple, el gobierno digamos, la responsabilidad de presentar las pruebas y la responsabilidad de demostrar que la persona no debe ser ciudadano recae en el gobierno federal, que es quien tiene que presentar pruebas que no dejen dudas de que ese caso puede ser ganado en la corte, pues si logra completar esos 250 casos con victorias para el gobierno, es decir, 250 desnaturalizaciones, pues sería un aumento considerable con respecto a lo que ocurría durante años. Ahora, esto no quiere decir que van a revisar todas las ciudadanías. Ellos tienen un grupo de ciudadanías donde hay sospechas de fraude o de que se ocultó información o de personas que cometieron delitos antes de obtener la ciudadanía, no lo dijeron en el momento de la ciudadanía y después pues, su buen carácter moral se ve afectado porque mintieron en ese proceso. Entonces, eso el gobierno está buscando principalmente en esos casos y pretende llevarlos a todos a completarlo. Pretende, lo que si antes no los miraban tanto, si antes pasaban por alto algunos de estos casos, ahora el gobierno va a ir con todo para iniciar estos procesos de desnaturalización. ¿Cuáles son los factores que más está mirando el gobierno? Fraude migratorio, obviamente, ocultar antecedentes criminales, como les mencionaba antes, participación en delitos graves, mentiras durante solicitudes migratorias y ocultar vínculos con organizaciones criminales o actividades ilícitas, pertenencias a pandillas, organizaciones que son identificadas como criminales, como bandas criminales, pues entonces el gobierno, si descubre que realmente estaba participado en una de ellas, pues irían detrás de esa ciudadanía para decir, bueno, tú pertenecías a esta organización, no lo dijiste en tu proceso de naturalización y por lo tanto eso te hacía además inelegible para ser ciudadano de los Estados Unidos. Entonces, esos son los casos que el gobierno está buscando con mayor frecuencia y mirando con más lupa. Ahora, hay organizaciones de derechos de los inmigrantes que están, digamos, protestando o quejándose de que este incremento de buscar casos de naturalización podría llevar a castigar a personas que a lo mejor que si no cometieron un fraude, pero que tal vez cometieron un error en su proceso de naturalización, un error eh, a la hora de llenar un formulario, etcétera. Yo, en realidad, hasta ahora, y esto es una opinión mía, hasta ahora yo no he visto los casos que se han hecho públicos, no se ha visto ningún caso que esté basado o que se haya llevado ante la corte porque la persona cometió un error en su proceso de naturalización hasta el momento. Por lo tanto, es difícil decir que eso es lo que va a suceder. Eso es una preocupación de esas organizaciones de que defienden los derechos de los inmigrantes. Ahora, lo que dice el gobierno que va a hacer es perseguir las personas que hicieron o cometieron algún tipo de fraude que no podían ser ciudadanos de los Estados Unidos y gracias a que cometieron fraude o dijeron algo incorrecto, pues o ocultaron alguna información, pues entonces pudieron hacerse ciudadanos. Y detrás de esas ciudadanías es de quien el gobierno está yendo detrás. Ahora, ¿qué pasa después de que si el gobierno tiene éxito y te quita la ciudadanía? La persona pasaría a su estatus anterior. La mayoría de los casos, el estatus anterior es residente permanente y
eso abre la puerta a que el gobierno pueda iniciar un proceso de deportación hacia esa persona. Porque si tú eres residente permanente, el gobierno puede intentar deportarte. Obviamente tiene que abrir otro proceso en una corte de inmigración. El proceso de desnaturalización se hace en una corte civil, una corte donde usted tiene derecho, obviamente, a defenderse con un abogado, etcétera, pero es una corte civil. El proceso de quitar la residencia es en una corte de inmigración, donde el gobierno además dice que va a intentar tu deportación y que por lo tanto deben retirarte la residencia y tiene que presentar de nuevo argumentos para demostrar que tu residencia debe ser quitada. La abogada Claudia Cañizares explicó ya en un video con nosotros que no necesariamente siempre la persona que pierde la ciudadanía y pasa a ser residente permanente termina siendo deportado. Hay circunstancias alrededor de eso que pueden influir hacia un lado o hacia el otro, depende si fue un delito, qué delito fue, depende las circunstancias por las cuales el gobierno te quita la ciudadanía. No siempre terminan en deportación, pero ciertamente el gobierno puede intentar deportarte una vez que pierdas la ciudadanía, porque pasas a ser residente permanente, depende cuáles fueron las circunstancias. Eso es algo serio. Si alguna persona recibe alguna notificación de UCIS de que el gobierno tiene la intención de revocar su ciudadanía, pues tiene que buscar urgentemente un abogado, obviamente, para defenderse en una corte civil. Es un caso, son casos complicados, son casos difíciles, son difíciles también para el gobierno. El gobierno no tiene fácil, es un proceso largo, costoso, además, para el gobierno, pero el Departamento de Justicia tiene una unidad especial de fiscales que están dedicados solamente a estos procesos de desnaturalización, y tienen un aumento en sus recursos, en sus fondos. Hay más abogados, más fiscales trabajando en ese departamento y tienen un presupuesto mucho más alto para poder llevar a cabo su trabajo. Es prioridad para la administración del presidente Trump. El tema de inmigración completo es prioridad y los procesos de desnaturalización son parte de la estrategia de la administración para, digamos, cumplir su promesa de campaña de arreglar el tema de inmigración en los Estados Unidos. Hemos visto las redadas, las detenciones en corte, personas que incluso no tenían delitos y han sido detenidas, se mantienen en corte porque la intención del gobierno es, si finalmente pierdes y ponen una orden de deportación, poderte deportar rápidamente y no tener que ir a buscarte, ya te tienen arrestado, lo cual ha levantado problemas, ha provocado que se inicien demandas contra el gobierno por esto, pero son muchas de ellas que están abiertas todavía en corte. Algunas las ha ganado el gobierno, otras las han ganado los demandantes, pero es un proceso complicado que ha generado muchísimo debate en Estados Unidos. Yo creo que incluso a lo mejor desde el punto de vista visual y mediático han bajado un poco las imágenes que se veían antes de las redadas. Muchas veces esas redadas las hacía CBP en algunas ciudades y se veía las imágenes, obviamente generaron muchísima, además hubieron incidentes donde fallecieron personas que estaban protestando contra esas redadas. Fue todo un caos, que el gobierno ha bajado un poquito la intensidad en ese sentido, pero no ha detenido las redadas, obviamente, es parte de la política. Las redadas continúan, pero un poco más especializadas o destinadas específicas a personas y ellos saben que tienen delitos y que quieren arrestar. Algunas personas siguen siendo arrestadas en las cortes, etcétera. Lo que quiero decir es que la estrategia de inmigración del presidente Trump continúa, es parte de su promesa de campaña, la cual está llevando a cabo, y los procesos de naturalización son una parte también de esta promesa de campaña que está llevando a cabo, y han puesto recursos para llevarlo a cabo. Porque lo que quiero decir es que es importante y que va a continuar, y que ese ritmo de cientos de procesos iniciados de desnaturalización va a continuar probablemente durante los años siguientes. Muchísimas gracias a todos, gracias por vernos, gracias por seguirnos, y aquí nos vemos con más videos y más noticias.